Estaba investigando arquitectura de los años 1800 para un proyecto completamente no relacionado, cuando algo llamó mi atención en una foto del Ayuntamiento de Filadelfia. Esas puertas medían 12, tal vez 13 pies de altura. Claro, eran ornamentadas y hermosas, pero ¿para quién exactamente fueron diseñadas? Una vez que lo noté allí, comencé a ver lo mismo absolutamente en todas partes. Edificios de Boston, Nueva York, Londres, París y Melbourne seguían apareciendo en mi pantalla, cada uno mostrando estas mismas proporciones extrañas. Orfanatos supuestamente construidos para niños abandonados presentaban puertas de 12 pies que esos niños nunca hubieran podido abrir por sí solos. Ventanas de piso a techo, muebles, escritorios, sillas y camas, todos dimensionados para cuerpos que simplemente no aparecen en ninguna parte de nuestros registros históricos. Este patrón apareció en diferentes continentes, diferentes culturas, y lo que supuestamente nos dicen fueron civilizaciones completamente separadas, sin contacto alguno, sin estándares de construcción compartidos y sin razón lógica para construir de manera idéntica. Sin embargo, allí estaban, presentando las mismas puertas imposiblemente altas, las mismas ventanas masivas y los mismos muebles claramente hechos para personas que están completamente ausentes de nuestros libros de historia. Esto plantea una pregunta directa pero crucial. ¿Para quién exactamente fueron construidas estas estructuras? Comencemos con lo que realmente podemos medir y fotografiar, lo que innegablemente existe en nuestras ciudades ahora mismo. Grand Central Terminal en Nueva York tiene ventanas que alcanzan 60 pies de altura. La estación Keleti de Budapest presenta puertas lo suficientemente altas como para pasar un carruaje de pie. El Palacio de Correos de la Ciudad de México tiene techos que hacen que cualquiera parado abajo se sienta diminuto, y esto es solo una oficina de correos. Luego está la estación Flinders Street de Melbourne, la Gare du Nord de París, y la terminal Chhatrapati Shivaji de Mumbai. Podrías argumentar que estas son estaciones de tren y edificios públicos destinados a inspirar asombro, lo cual es bastante justo. Pero, ¿qué hay de la arquitectura residencial? Los edificios de apartamentos de San Petersburgo tienen puertas de 15 pies. Las casas adosadas de Back Bay, en Boston, presentan ventanas de planta baja que comienzan 8 pies por encima de la acera. Las estructuras comerciales ordinarias en San Francisco, Chicago y Montreal tienen solo primeros pisos con techos de 20 pies. La historia oficial es directa. Simplemente era el estilo arquitectónico de ese periodo, el movimiento Beaux-Arts, el renacimiento neoclásico y la ambición arquitectónica. Sin embargo, esta explicación oficial se desmorona justo aquí. El estilo por sí solo no explica los requisitos de ingeniería. No agregas 6 pies extra a cada puerta y triplicas tus gastos de vidrio y calefacción puramente por estética. No cavas cimientos más profundos y creates complicaciones estructurales enormes que hacen que la construcción sea exponencialmente más costosa, solo porque se ve atractivo. Pero bueno, digamos que hicieron exactamente eso. Si has llegado hasta aquí conmigo, probablemente estés pensando que los edificios antiguos son grandiosos y que, aquí está la cuestión, los muebles corresponden perfectamente. Mira a través de colecciones de museos y examina catálogos de muebles de los años 1800. No las reproducciones en miniatura que vemos hoy, sino los originales reales. Camas que se extienden 8 pies de largo, sillas con asientos a 3 pies del suelo, mesas de comedor donde alguien de estatura promedio hoy tendría dificultades para alcanzar su plato. Escritorios construidos para personas que necesitarían medir 7, 8 o 9 pies de altura para usarlos cómodamente. Antes de que sugieras que la gente adinerada simplemente prefería muebles de gran tamaño, considera por qué sería eso. ¿Por qué alguien encargaría una silla que requiere un taburete solo para sentarse? ¿Por qué ordenarías una cama donde estarías perdido como un niño dando vueltas dentro de ella? Estos no eran simplemente piezas decorativas guardadas en museos en aquel entonces. Eran muebles residenciales reales que la gente usaba activamente.
Y ahí es donde la escala se vuelve completamente imposible de desestimar. Ahora llegamos a lo que me mantuvo despierto por la noche, cuando comencé a conectar estos puntos. Los edificios que estoy describiendo no se erigieron durante siglos, mientras el conocimiento arquitectónico se extendía gradualmente. Aparecieron durante un periodo de tiempo notablemente condensado, aproximadamente de 1850 a 1920. 70 años durante los cuales ciudades en 6 continentes, separadas por vastos océanos, cadenas montañosas y conflictos políticos, todas decidieron independientemente construir estructuras con techos que varían de 15 a 40 pies de altura. Instalar puertas con un promedio de 10 a 14 pies. Usar proporciones de ventanas que requieren paneles de vidrio de hasta 20 pies de altura. Incorporar sistemas de ventilación que sugieren capacidades pulmonares mucho mayores. E incluir escaleras con contrahuellas demasiado altas para las regulaciones de construcción modernas. Todo esto supuestamente sucedió orgánicamente, con diferentes arquitectos, diferentes culturas, diferentes imperios y diferentes motivaciones, pero produciendo la misma escala imposible. Seamos específicos aquí y hablemos de escaleras, porque las escaleras revelan la verdad. Los códigos de construcción modernos exigen una altura máxima de contrahuella de 7,75 pulgadas, porque la biomecánica humana no varía significativamente. Nuestras piernas tienen la longitud que tienen. Nuestro paso es lo que es. Sin embargo, en edificios de este periodo de 70 años, descubrirás grandes escaleras con contrahuellas de 12 pulgadas, 14 pulgadas, escalones que obligan a la persona promedio a genuinamente escalar, en lugar de simplemente subir caminando. No en todos los edificios, sin embargo, y esa es la parte peculiar. Encontrarás escaleras normales, escaleras de servicio, escaleras traseras, lo que podríamos considerar puntos de acceso secundarios, y estos tienen proporciones normales con contrahuellas de 7 pulgadas y puertas a escala humana. Pero las escaleras principales y las entradas primarias claramente fueron construidas para alguien más completamente diferente. El patrón se repite con precisión perturbadora. Edificios que presentan 2 escalas diferentes de arquitectura, una para quien sea que se suponía que la estructura estaba destinada, y otra para quien realmente fue diseñada. Una vez que reconoces esto, nunca puedes dejar de verlo. Aquí es donde la investigación cambia de curiosidad arquitectónica a algo más oscuro, algo más extraño, algo que hace que el silencio que rodea a estos edificios se sienta menos como un descuido y más como un borrado intencional. Porque las fotografías sí existen, aunque no muchas. La mayoría han sido desestimadas como engaños, trucos de carnaval o exhibiciones fraudulentas de gigantes creadas para atraer multitudes en ferias de condado y exposiciones itinerantes. Pero la desestimación llega demasiado rápido, demasiado consistentemente y demasiado completamente. Déjame ilustrar lo que quiero decir. Hay una fotografía de la década de 1870 que muestra a un hombre llamado Capitán Martin Van Buren Bates y su esposa Anna Swan, midiendo 7 pies 11 y 7 pies 5, respectivamente según los registros oficiales. Numerosos relatos documentados en artículos de periódicos de los años 1800 describen esqueletos gigantes descubiertos durante proyectos de construcción, operaciones mineras y excavaciones arqueológicas en toda América del Norte. 7 pies, 8 pies, 9 pies, a veces incluso más grandes. Los artículos describen estos descubrimientos con considerable detalle. Muchos relatos mencionan que los esqueletos fueron enviados a instituciones para estudio, y luego absolutamente nada. Los descubrimientos de Lovelock Cave en Nevada de 1911 presentaron restos que medían entre 8 y 10 pies, que fueron explicados, reenterrados, con registros que quedaron en silencio. Hay docenas de estas fotografías de mediados a finales de los años 1800 que muestran hombres y mujeres de 7, 8 o 9 pies de altura, a veces individualmente, a veces en grupos, a veces con personas de tamaño normal para escala, haciendo las proporciones innegables.
Y aquí está el aspecto más extraño. Siempre están vestidos con ropa ordinaria, no trajes de actuación o vestimenta de espectáculo, sino moda estándar de la era victoriana. Trajes que quedan bien, vestidos con proporciones correctas, como si los sastres rutinariamente hicieran ropa para personas del doble de la altura promedio, como si esto fuera completamente normal. Cuanto más profundo cavé en esta investigación, más me encontré con un muro de ausencia, no negación o argumento, solo nada. Los registros médicos que deberían existir simplemente no existen. Los datos del censo que contienen registros de altura han desaparecido. Los estudios fotográficos que se especializaban en estos retratos se quemaron con frecuencia sospechosa. Las colecciones de museos que una vez albergaron restos esqueléticos de individuos inusualmente altos fueron tranquilamente donadas a coleccionistas privados o perdidas en inundaciones, incendios y misteriosos errores administrativos. El Smithsonian aparece particularmente repetidamente en estas historias, adquiriendo restos de excavaciones de montículos, aceptando donaciones de material esquelético de descubrimientos fronterizos, todo desapareciendo en colecciones a las que los investigadores ya no pueden acceder, no pueden confirmar que existieron, y no pueden rastrear a través de canales oficiales. ¿Por qué? No qué pasó con los huesos, no cuándo se perdieron, no bajo qué administración desaparecieron los registros, sino simplemente por qué. Si estos eran solo personas altas, casos atípicos, anomalías médicas o casos de pituitaria, ¿por qué la eliminación sistemática del conocimiento público? ¿Por qué no hay estudios médicos extensos de esa época? Los victorianos documentaban absolutamente todo. Medían cráneos, catalogaban especímenes físicos y creaban vastos archivos de variación biológica humana. Sin embargo, para personas que consistentemente medían más de 7 pies de altura, apareciendo en fotografías a través de décadas y continentes, solo hay silencio. Silencio ensordecedor. Hablemos de lo que sucedió después, o más exactamente, lo que no sucedió. Alrededor de 1920, la construcción de estos edificios de escala imposible simplemente se detiene por completo. Transitamos abruptamente, sin ningún movimiento arquitectónico documentado o manifiesto, a construcción a escala humana. El período Art Deco comienza, y de repente, los edificios presentan techos de 8 pies, puertas de 6 pies y medio, y ventanas normales. La explicación oficial cita eficiencia económica, la depresión y gustos cambiantes. Pero eso no explica la uniformidad de este cambio. Los movimientos arquitectónicos no funcionan así. Evolucionan gradualmente con periodos de transición y fases experimentales. Esperarías ver edificios de los años 1920 y 30 reteniendo algo de la antigua escala y grandes proporciones, especialmente en áreas adineradas donde el costo no era un problema. En cambio, vemos estandarización completa a dimensiones más pequeñas a nivel mundial y simultáneamente, como si las personas para quienes esos edificios fueron diseñados simplemente ya no estuvieran allí. Y aproximadamente al mismo tiempo, desde la década de 1890 hasta la de 1920. Esas fotografías de individuos inusualmente altos dejan de aparecer. Las exposiciones itinerantes se cierran, la documentación médica cesa, y los relatos de periódicos sobre esqueletos gigantes descubiertos en excavaciones de montículos, tan comunes en la década de 1880, se secan completamente para 1925. No gradualmente, sino abruptamente. Esto plantea otra pregunta directa pero crítica. ¿Se extinguieron? ¿Fueron asesinados? Sucedió algo entre 1890 y 1920 que eliminó un subconjunto completo de la población humana de la vida pública tan completamente que en una sola generación olvidamos que existieron. O elegimos olvidar. Hay una pieza más de evidencia que me persigue. Registros de mantenimiento de edificios de principios del siglo XX. No los registros de construcción, esos están mayormente desaparecidos o inaccesibles, sino los registros de modificación, los recibos y facturas de alteraciones hechas a estas grandes estructuras mientras fueron convertidas para uso moderno.
puertas bajadas, techos falsos instalados, paneles de ventanas reemplazados con unidades más pequeñas, escaleras reconstruidas con descansos adicionales para reducir la altura de contrahuella. Miles de edificios en docenas de ciudades, todos modificados de manera idéntica, todos dentro de la misma ventana de 30 años. Las facturas existen, los contratistas existen, las fotografías de antes y después existen. Lo que no existe es ninguna explicación de por qué estas modificaciones fueron necesarias. Los documentos simplemente describen el trabajo. Bajar puerta de 13,4 a 7,0. Instalar cielo falso para reducir altura de habitación. Sin explicación, sin propósito declarado, solo el trabajo tranquilo y sistemático de hacer que los edificios se ajusten a las personas que los heredaron. Porque eso es lo que fue esto, ¿no? Herencia. No construimos estas estructuras. Nos mudamos a ellas, las redujimos de escala, las hicimos encajar, y luego escribimos historias explicando cómo las construimos. ¿Cómo siempre fueron destinadas para personas de nuestro tamaño? ¿Cómo la grandeza era meramente ambición estética? La evidencia sugiere algo mucho más significativo. Entonces, ¿quiénes eran? Las fotografías sugieren personas que miden de 7 a 10 pies de altura, no grotescas, no deformadas, no sufriendo del gigantismo pituitario que afecta a individuos modernos excepcionalmente altos. Mira cuidadosamente las fotografías cuando puedas encontrarlas. Estas personas tienen rasgos proporcionados, estructura facial normal, y sin signos de los problemas articulares, problemas cardiovasculares o esperanza de vida acortada que caracterizan la acromegalia. Se ven saludables, como si se supusiera que fueran de ese tamaño. Y si los edificios son alguna indicación, había números sustanciales de ellos, no solo un puñado de curiosidades médicas esparcidas por continentes, sino una población lo suficientemente grande como para justificar ciudades enteras construidas a su escala, edificios públicos, arquitectura residencial, industrias de muebles, establecimientos de sastrería, infraestructura. No construyes infraestructura para anomalías, la construyes para poblaciones. La pregunta se convierte en, ¿qué pasó con esa población? No hay fosas comunes, no hay plaga documentada, no hay guerra que específicamente apuntara a los excepcionalmente altos, no hay explicación de por qué un grupo lo suficientemente grande, como para necesitar arquitectura que abarca continentes, desaparecería completamente del registro histórico en 2 generaciones, a menos que alguien quisiera que desaparecieran. A menos que su existencia contradijera una narrativa histórica que alguien estaba construyendo. A menos que quien quiera que heredó esos edificios no quisiera preguntas incómodas sobre quién los construyó primero. El término Tartaria aparece en mapas desde los siglos XV hasta XIX, designando vastos territorios en Asia Central, Siberia, y a veces, extendiéndose hasta Europa del Este. La historia oficial nos dice que era meramente un término general, una etiqueta para regiones que los europeos no entendían completamente. Pero esos mapas son notablemente detallados para regiones supuestamente desconocidas, mostrando ciudades, infraestructura, límites políticos y rutas comerciales. Y cuando comparas el estilo arquitectónico de esas ciudades mapeadas, cuando puedes encontrar fotografías o dibujos, la escala coincide. Las proporciones coinciden. La grandeza imposible coincide. Luego, alrededor de 1775, Tartaria comienza a desaparecer de los mapas. No gradualmente, no como exploración que reveló que era otra cosa, simplemente desaparecida, reemplazada con las divisiones geopolíticas actuales que reconocemos hoy. Rusia, Mongolia, China, Kazajistán. Como si una civilización completa fuera reclasificada fuera de existencia. Y aquí está lo que me mantiene despierto por la noche. La línea de tiempo coincide perfectamente. Tartaria desaparece de los mapas de 1775 a 1850. El gran auge de construcción de edificios de escala imposible va de 1850 a 1920. Las fotografías de individuos inusualmente altos aparecen de 1800
50 a 1920. La modificación sistemática de esos edificios a escala humana ocurre de 1920 a 1950. Y el borrado completo de esos individuos del registro médico e histórico abarca de 1920 al presente. ¿Qué tal si no construimos esas ciudades? ¿Qué tal si las heredamos? ¿Qué tal si los grandes incendios que destruyeron tanto de San Francisco, Chicago, Boston, Londres y docenas de otras ciudades a fines de los años 1800 no fueron accidentes, sino algo completamente diferente? ¿Qué tal si estábamos cubriendo nuestros rastros? La parte más extraña de toda esta investigación no son los registros faltantes, los edificios modificados o incluso las fotografías desaparecidas. Es el silencio. Intenta discutir esto en círculos académicos. Intenta publicar investigación sobre las proporciones anómalas de la arquitectura del siglo XIX. Intenta obtener acceso a las colecciones esqueléticas archivadas del Smithsonian de excavaciones de montículos, y las puertas se cierran, los correos electrónicos quedan sin respuesta, las citas se cancelan, no con hostilidad o argumento, solo silencio, como si no hubiera nada que discutir, como si las preguntas mismas fueran inapropiadas. ¿Por qué? Si todo esto es coincidencia, toda mala interpretación, todo producto de teorización conspirativa hiperactiva, ¿por qué no simplemente explicarlo? ¿Por qué no proporcionar los registros arquitectónicos mostrando que estos edificios siempre fueron destinados para personas de nuestro tamaño? ¿Por qué no producir los estudios médicos explicando la población de individuos de 7 a 10 pies como una variación genética conocida? La ausencia de explicación funciona como su propia respuesta. No explican porque no pueden, no sin plantear más preguntas, no sin tirar de hilos que desenredan toda la narrativa de la revolución industrial, el desarrollo urbano y la historia establecida de la civilización humana. Así que permanecen en silencio. Y nos quedamos con edificios que no encajan, puertas construidas para gigantes, fotografías de personas que no deberían existir, y una civilización llamada Tartaria, que apareció en mapas durante 4 siglos antes de ser tranquilamente borrada. Te he mostrado las puertas, las ventanas, los muebles, las fotografías y la línea de tiempo. Pero no he respondido la pregunta que más importa. ¿Qué más perdimos? Si estos edificios no fueron construidos por nosotros, fueron construidos por alguien con capacidades que no podemos explicar completamente. La ingeniería sola, el corte de piedra, la precisión, la pura logística de mover materiales tan masivos, requiere ya sea tecnología de la que no tenemos registro o una población cuyas capacidades físicas excedieron las nuestras. Y si esa población existió, si construyeron esas estructuras, ¿qué más sabían? ¿Qué había en los edificios que se quemaron? ¿Qué había en las bibliotecas que nos dicen fueron destruidas en incendios accidentales? ¿Qué conocimiento contenían esos especímenes médicos que hizo que alguien decidiera que necesitaban desaparecer de las colecciones públicas? Vivimos en sus ciudades, caminamos a través de sus puertas, modificadas para ajustarse a nosotros pero originalmente construidas para ellos, miramos hacia arriba a sus techos, nos paramos empequeñecidos en sus salas y las llamamos nuestra historia. Pero ¿qué tal si no lo son? ¿Qué tal si somos solo los herederos, las personas que se mudaron después, que escribieron nuevas historias para explicar lo que encontramos porque la verdad, que no construimos nada de esto, era demasiado desestabilizadora para admitir? Comencé esta investigación con una observación simple. Las puertas no encajan. La estoy terminando con una pregunta que no tiene respuesta cómoda. ¿A quién nos enseñaron a olvidar? No por qué, no cómo, no cuándo exactamente o bajo qué circunstancias, sino quién. Porque en algún lugar en la brecha entre esas puertas imponentes y nuestros techos estandarizados de 8 pies, entre las fotografías de victorianos de 7 pies de altura y la ausencia completa de tales individuos hoy, entre mapas que muestran Tartaria y mapas que muestran su ausencia, en algún lugar en esa brecha hay una población que construyó infraestructura para sí mismos, y luego desaparecieron tan completamente
que heredamos su mundo y lo llamamos nuestro. Las puertas recuerdan, incluso si nosotros no. Mira hacia arriba la próxima vez que entres a un edificio de esa época. Realmente mira, mide las proporciones. Pregúntate quién podría usar cómodamente ese espacio sin modificación. Luego pregúntate por qué se supone que no debemos preguntar. Los edificios todavía están ahí. Las fotografías existen si sabes dónde buscar. La evidencia persiste, esparcida y suprimida, esperando que alguien la ensamble en un patrón. Y el patrón, una vez visto, no puede dejar de verse. ¿Fueron los habitantes de Tartaria los gigantes que nuestro folclore recuerda pero nuestra historia niega? ¿Fueron exterminados o simplemente se desvanecieron mientras nos mudábamos? La evidencia arquitectónica sugiere que estamos viviendo en sus restos. El silencio sugiere que se supone que no debemos notarlo. La investigación continúa. Si has visto algo, una fotografía inusual, una historia familiar, un detalle arquitectónico que no encaja, documéntalo, compártelo antes de que desaparezca como todo lo demás, porque quieren que dejemos de preguntar. Y esa es exactamente la razón por la que no podemos. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.